Buenas noches, 22:32, 30 grados de temperatura. Volvemos después de una prolongada, pero creo muy merecidas vacaciones durante el mes de enero. Descansó el equipo, descansamos nosotros. Creo que también lo que nos descansó es la información, porque tuvimos un mes de enero que realmente fue muy movido y lastimosamente terminó de la peor manera el día domingo con lo que ocurrió en San Bernardino. Está con nosotros doctor Ricardo Preda. Le decía yo, tenía que decir, doctor, estoy contento de estar acá después de mucho tiempo, ¿verdad? Estuviste en el programa anterior de Jorge, te agradezco que te haya quedado para compartir con nosotros. Gracias. Sí, una de las pocas veces en las que coinciden los invitados, pero lo hicimos adrede, porque en verdad queríamos también charlar nosotros un poco lo que venían haciendo ustedes ayer en el programa anterior, el tema de la estrategia tuya de pedir un poco el examen de correspondencia a la Contraloría, el caso del presidente Carter, porque yo decía nomás el otro día, está todo tan polarizado que cuestiona a la gente hasta lo que él gasta en comida y compañía, cuando que hay que asumir que no es una persona que como vos y yo a lo mejor tenemos algunos problemas de vencimiento, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que analizar la declaración de una persona como Horacio Cartes Sí. es totalmente sui generis en el ámbito de la función pública. Recordarás, Gustavo, que muchos empresarios plantearon acción de inconstitucionalidad Claro. contra un artículo de la ley 5033 que regula las declaraciones juradas ante la Contraloría, que tenían que prestar, aunque uno no sea funcionario, pero era proveedor del Estado. Sí. Y yo creo que este tipo de mala utilización de las declaraciones juradas le da la razón a esos empresarios. O sea, ¿quién va a querer exponer su patrimonio? Por la manipulación de los datos, ¿sí, verdad? Claro, a que alguien que no entiende el mundo de los negocios o lo hace por ignorancia o lo hace de mala fe, descontextualiza la información que tiene uno en una declaración jurada. O sea, uno hace una declaración jurada y si consignan ahí datos que hablan de un patrimonio importante, lo que habla bien de esa persona es que es transparente, está contando todo lo que tiene al momento de ingresar o al momento de salir de la función pública. Cartes ya no es presidente hace casi 4 años. Así es. Y al momento de retirarse, él hace su declaración jurada, se hace un corte y vos tenés idea cómo tuvo el análisis de aquello. Bueno, no, pero ahí ya no se hizo nunca un estudio de correspondencia porque tampoco es una obligación de la Contraloría de hacer un análisis de correspondencia. Imagínense que rotan cuando miles de funcionarios y tampoco debe tener la cantidad de funcionarios para hacer examen de correspondencia de todos los que van saliendo. Hacen cuando alguna autoridad de persecución penal, la fiscalía se lo pide, cuando un interesado se lo pide o cuando eventualmente la Contraloría considera que hay mérito y lo hace de oficio, hace un análisis de correspondencia. ¿Qué hicimos nosotros al ser, digamos, contratados por el señor Cartes? Ante la pregunta de si había algún inconveniente hacer un análisis, fue así, enfático y sin dudar. Sí, o sea, hagamos el estudio, o sea, con la seguridad y la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, dijo que se haga el análisis de correspondencia. Entonces, preparamos la nota y a las 11 de la mañana el viernes ya estaba presentada la nota ante la Contraloría. También yo le había sugerido que nosotros teníamos que dejar lo que se denomina una nota testimonial, es decir, donde uno no es que pide nada, sino simplemente deja en claro que acá se están cometiendo cuestiones irregulares para el día de mañana. Si esas cuestiones irregulares se agravan, entonces uno puede decir, yo advertí que esto estaba mal, así que finalmente... Claro, la irregularidad parte desde el momento en que un ministro del Interior, ¿verdad?, sesgado por una lucha que hoy hay entre grupos políticos, él hace una denuncia periodística, que eso no tiene ningún rigor, y que es solamente para el morbo, y después él le pide a CEPRELAT que lo investigue al señor Cartes. O sea, allí hay un error procesal. Claro, él hace una amenaza de que iba a hacer una denuncia. Sí. Entiendo yo que referentes del movimiento Honor Colorado terminan denunciándolo a él por publicaciones periodísticas relacionadas también a sus declaraciones juradas. Entonces él lo que hace básicamente es tener que justificarse y hacer una denuncia. Yo le escuché, y eso le comentaba en el programa anterior a Jorge, yo lo escuché, pues me puse a investigar todo lo que dijo Yucio en este tiempo sobre la cuestión. En una entrevista en un medio, colega de ustedes, donde él decía, porque le pregunta al periodista, le dice, a ver, ¿le vas a dar intervención a la CENAC, que es la Secretaría Nacional Anticorrupción, que es un órgano administrativo? Dice, no, porque yo no puedo utilizarlo porque forma parte del Poder Ejecutivo.
Y, sí. ¿Y Cervelat? Y Cervelat también forma parte del Poder Ejecutivo. Y dice que va a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Dice eso así enfáticamente. Claro, cosa que al final no hizo. Cosa que al final no hizo y termina presentando ante un órgano que finalmente depende del Poder Ejecutivo. Y paradójicamente, 2 o 3 días después de que presenta la denuncia, él mismo firma un decreto donde la directora de análisis es ascendida a secretaria adjunta, es decir, a viceministra. O sea, como una especie de premio. No, eso yo no puedo, digamos, afirmar, pero da que pensar si el denunciante luego le nomina en un acto administrativo a la segunda persona más importante dentro de esa institución que va a, entre comillas, investigar. Claro, o sea, evidentemente hay una colisión de interés y objetividad, por cuanto menos. Ahora, cuando el ministro Yucio dice, doctor, cuando hablamos de Horacio Cartes estamos hablando de que González Daer es un buloreí, dijo él. Cuando él hace esa comparación con una persona que, bueno, hoy ya no está, encima uno está condenado, ya no está, el otro está, pero también está condenado, bueno, está muy grave. Lo que hace Yucio sí es más grave, porque él dice, tomando en cuenta que en las declaraciones juradas de Horacio Cartes están cuentas a cobrar, y cuando uno revisa las cuentas a cobrar, están casi todas, son empresas donde él mismo es accionista, algo muy habitual en el mundo de los negocios, donde el dueño de las acciones le da un préstamo a la persona jurídica. Si la persona jurídica en el futuro no paga, directamente capitaliza eso, claro, y convierte en más acciones y obviamente en más participación, o sea, más fondos de la empresa. Eso es normal en el mundo de los negocios. Cualquiera que conoce el mundo de los negocios va a entender que no tiene nada irregular préstamo a sociedades en la cual uno es accionista. Préstamo a un club donde el señor Cartes está muy vinculado. Claro, eso lo hace Zapat, lo hizo Trovato, lo hizo Recanate. Lo hicieron todos los que... Los Acosta en Guaraní. Sí, todos los que fueron, porque lamentablemente el deporte en Paraguay, o sea, el fútbol en Paraguay, por más que tengan ingresos genuinos, los clubes tienen que recurrir también a los mecenas. Sí, a los mecenas, que en algunos casos consignan como crédito, y después en el futuro, en algún momento, generalmente remiten la deuda. Por eso te quería preguntar, doctor, apelando a tu especialidad en Derecho Económico, cuando dice Yucio, el banco está en nombre de la hermana y en la declaración hay una deuda de la hermana, él casi por el mismo monto del capital del banco, ¿no hay nada raro en eso? No, o sea, Yucio habla, por ejemplo, de testaferros, o sea, en el concepto de que un testaferro es un tercero que no tiene ninguna vinculación a mí. O sea, mi testaferro no va a ser mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi papá, mi mamá. O sea, el testaferro siempre va a ser un tercero, no tiene sentido. O sea, si yo quiero supuestamente ocultar algo y resulta que es finalmente mi esposa, mi hermano. O sea, un testaferro que una vez fue condenado era un mecánico, por ejemplo. Claro, o sea, alguien que no tiene nada que ver con el sujeto, sino obviamente en el análisis de cualquier sujeto obligado en el cual uno tenga cuenta, va a saltar el tema. Va a saltar de que si se duda acerca. La señora Sara es una persona que hace mucho se dedica a los negocios y es una familia de empresarios. Ya el padre tenía una empresa, siguen teniendo esa acciones en esa empresa. O sea, son empresarios que se dedicaron al mundo de los negocios de hace muchos años. Eso es lo que te decía sobre las declaraciones juradas. Imagínense que una persona, un perfil similar a Horacio Cartes va a querer ahora entrar a un cargo público, va a tener que hacer una declaración jurada para que un día alguien se enoje con él y comience a decir, ¿por qué vos le prestaste a tu primo 100 millones de guaraníes? O sea, otra falsedad de Yucio dice, él nunca se inscribió como prestamista, pero eso es cuando uno se dedica al negocio de hacer préstamos y cobrar intereses, no cuando yo le presto el dinero pero no cobro intereses y no me dedico a esa no es mi actividad económica. Y ahí lo que él hace la comparación con los González Daer. Ramón González Daer fue condenado en primera instancia debido a que prestaba dinero retenía cheque y cobraba intereses usurarios. Y además cuando no podía cobrar esos intereses usurarios hacía denuncias penales y con eso extorsionaba. O sea, decir que ese es por otro lado el caso de Cartes es una mentira importante. Y no hay ninguna instrucción al respecto, doctor, de accionar sobre eso. Porque si no, vos sabés que yo tengo dos percepciones, sentimientos encontrados. A veces digo que denunciar es agrandar porque
Cuando alguien te acusa se enteran 10 y cuando vos intentás aclarar se enteran 100. Pero cuando el agravio es así tan simple y tan fácil, me parece que... Lo que pasa es que la intervención de los órganos competentes y los órganos que actúen objetivamente van a echar por tierra lo que dice Arnaldo Yucio. Y definitivamente hay veces que uno tiene que elegir también cuáles son las peleas que uno debe combatir. Hay veces que uno dice, bueno, para mí sería una pérdida de tiempo estar denunciando, haciendo o promoviendo un proceso penal contra una persona que en realidad está usando esto como tal vez una cortina de humo para otros problemas que debe tener. Eso es claro, una conjetura mía, pero darle, digamos, a eso una importancia que no la tiene, porque finalmente terminó haciendo una denuncia en un órgano incompetente y dándole instrucciones cuando él forma parte del mismo poder donde está esa institución, realmente habla muy poco de esa presentación. Cuando vos decís, doctor, y todo el mundo lo debate, la CEPRELAT no tiene la función de la investigación a partir de una denuncia, sino que ellos están constantemente controlando. ¿Qué vos crees que va a hacer CEPRELAT por la experiencia que se tiene? Bueno, lo que acá, y esto es importante, el motivo por el cual presentamos la nota, deja un testimonio, porque en el pasado ya, y personas que están en esta administración, yo he visto informes de CEPRELAT donde eran muy parecidas a la denuncia de Yucio. O sea, informe de inteligencia, eso significa, en un país serio, el informe de inteligencia va a ser un trabajo de recolección de información y de vinculación de esa información con criterios lógicos y desde la perspectiva del conocimiento del tipo de negocio del cual se está hablando. Sin embargo, yo he visto informes de inteligencia CEPRELAT donde todas las fuentes son, por ejemplo, publicaciones periodísticas encima de sitios web, ni siquiera son. Pero no es que está mal que la prensa sea una fuente. Lo que pasa es que en un trabajo de inteligencia, la prensa tiene que ser la fuente que da inicio al trabajo. Pero no puede ser la conclusión del trabajo, no puede ser, yo probé que Gustavo y Ricardo son amigos porque lo dice tal medio de prensa. O sea, tiene que ser porque, mira, se hizo un trabajo de seguimiento donde se lo vio en tal y tal y tal día a Gustavo en la casa de Ricardo y en tal y tal día Ricardo en la casa de Gustavo. Se frecuentan, de lo cual deducimos que son amigos. O sea, así básicamente, eso sería un trabajo serio. Lo primero puede ser un disparador, nunca la publicación periodística. La publicación periodística lo que hace es decir, bueno, de esto hay una información, voy a ver si hay reportes sobre este asunto, porque acá sale algo en la prensa, dice la gente de CEPRELAT. Vamos a ver si hay reportes sobre Gustavo y Ricardo. Vamos a suponer que nos lían en algún trama de lavado de dinero. Entonces, como sale nuestra información en la prensa, ellos dicen, a ver si hay reportes. Acá hay 5 reportes contra Gustavo y hay 3 reportes contra Ricardo. Y yo me decía, ¿por qué nunca vieron ellos? Y porque eso funciona así. Eso sí que no es un error de CEPRELAT, porque CEPRELAT recibe miles de informes, de reportes. Lo que ocurre es que ellos tienen un sistema de selección que esos reportes que están vinculados ya a otro tipo de información, ya sea pública o lo que fuera, o por lo que se reporta, o por ejemplo porque varios sujetos obligados le reportaron a la misma persona, entonces esos son criterios que ellos seleccionan y dicen, vamos a profundizar, porque no van a profundizar 10.000 ROS. Entonces agarran y profundizan. Podemos enviar un correo. Claro, el perfil de Gustavo y Ricardo van porque vieron que hay 20 ROS de diferentes sujetos obligados sobre los dos. Entonces, y aparte puede haber publicaciones periodísticas también sobre los dos. Entonces, eso motiva a que ellos, no es que ellos agarran el ROS y remiten a la fiscalía, ahí ellos inician una investigación, pero no producto de una denuncia y no a pedido de parte. Esa es la diferencia. Ahí lo que llama la atención, porque encima es el ministro del Interior, que parece tener un encono con la persona hoy denunciada, que es Horacio Cartes, ¿verdad? Porque hay una publicación previa del diario de un grupo que él lo vincula, entonces él reacciona. Ahí es preocupante porque, ¿verdad? Si hacemos un mapeo de los organismos de seguridad y de prevención, están todos en manos del mismo equipo. Vos tenés Ministro del Interior, Arnaldo Yucio, CEPRELAT, después tenés Anticorrupción, tenés Unidad Anticontrabando, están todos el equipo, Arrey, René Fernández, pues están todos el mismo equipo. Y ahí da cierto temor por lo que vos decías, cuando la ley se cambia y también se le exige la declaración jurada a un empresario cuya empresa contrata con el Estado, que ahí es que habían dicho, bueno, vamos a desalentar, y se va a meter el que se quieran quilombar como el Clan Ferreira, pero muchos que no quieran tener el problema de que
todo el mundo maneje su patrimonio, sus bienes, y ponga en duda, lo use como un elemento extorsivo y no se va a meter. Porque claro, al final funciona como un garrote. No, realmente el temor está en que alguien exponga cuestiones que son datos sobre tu actividad económica, que bueno, a algunos les fue mejor en la vida, pudieron ganar mucho dinero, y yo no puedo partir de la base de por qué fulano tiene tanto dinero, por qué tiene esta cuenta, por qué le debe, por qué le presta dinero a su hermana, por qué le presta a... O sea, todo lo que está ahí, si Cartes realmente tenía alguna mala fe, no hacía falta que declare. ¿Para qué va a declarar que su hermana le dé dinero? O sea, había mala fe, digo. O sea, Yucio le denuncia usando datos que están en la declaración. Claro. No es que él averiguó y dice, le prestó a Gustavo y no puso en la declaración. ¿Por qué una persona al perfil de Cartes declararía que le dé dinero a su hermana? O sea, no tiene ninguna motivación para hacer eso. Es porque justamente transparenta todo aquello que realiza. Y por eso se le solicita al órgano que sí es competente, que es la Contraloría, para que haga el estudio de correspondencia. Doctor, cuando Yucio se malentona y comienza a hacer la denuncia pública, mediática, él dice, voy a denunciar ante la Fiscalía. Ya hablé con el presidente me autorizó a denunciar. ¿Por qué se va y denuncia a CEPRELAT y no a la Fiscalía? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de eso? Bueno, si yo presento una denuncia ante la Fiscalía y la denuncia es falsa, me expone a la comisión de un delito que está contemplado en el Código Penal, que se llama denuncia falsa. Y si la denuncia es temeraria, que tal vez se pueda confundir, son dos cosas distintas. La denuncia falsa es cuando yo miento sobre los hechos y sé que miento sobre los hechos. Digo, Gustavo me sustrajo mi teléfono y yo tengo acá mi teléfono. O sea, sé que eso es mentira. Eso es denuncia falsa. Mi teléfono se me perdió, es más, yo no me recuerdo luego si cuando salí de mi casa tenía mi teléfono. Entonces digo, Gustavo me sustrajo el teléfono. Pero en realidad no estoy muy seguro si fuiste vos o no. Esa es una denuncia temeraria. ¿Por qué? Porque yo la hice sin partir... Pudiendo así nominada, no, haciendo una denuncia, claro, dije, te podía haber hecho una denuncia. Mira, se me perdió el teléfono. Realmente no sé si me sustrajeron o dejé en mi casa, pero el teléfono no lo tengo ahora. ¿Y sospecha de Gustavo? Claro, pero ahí ya sería temerario porque yo ya estoy sospechando sin tener ninguna evidencia, porque no tengo absolutamente nada que diga, bueno, a ver, Gustavo vi que puso algo en su bolsillo, por ejemplo, ¿verdad? Y la temeraria también tiene una sanción como la falsa. La temeraria no es un delito, pero sí te imponen costas. Es decir, el denunciante no responde. El denunciante, alguien que formula una denuncia penal no responde si es que la denuncia se desestima, porque si no, ningún ciudadano se animaría. O sea, claro. Solamente cuando ella es temeraria. ¿Y cuando es temeraria? Cuando alguien hace afirmaciones sobre la base de conjeturas, que es lo que hace Yucio. ¿Qué es hacer una conjetura? O sea, digo... A la pucha, el teléfono de Gustavo vale 12 millones de guaraníes. Seguro lo que Gustavo ese le sustrajo a su productora. ¿Qué información yo tengo? O sea, yo tengo la información. O sea, la única información que tengo es que tener un teléfono de ese valor. Pero yo no tengo la información, vos cuánto ganás, a qué te dedicas. Nada de eso no tengo. Bueno, esa es una conjetura. Él cree que yo no puedo pagar, por eso él cree que ahora, yo robo, si yo tengo... El teléfono Gustavo cuesta 12 millones de guaraníes. Nosotros crecimos juntos, yo te conozco, vos trabajás y tenés un sueldo mínimo. Y también escuché a la persona, a tu productora decir que le faltaba en su billetera un cheque. Bueno, entonces, pero yo todavía, o sea, ese hecho, más ese otro hecho que yo sé que vos ganás sueldo mínimo, que nosotros crecimos juntos y yo te conozco de niño y que nunca tuviste ese perfil. Entonces, todos esos hechos corroborados a mí me permite inferir de que vos le sustrajiste. Entonces, ahí parto de hechos corroborados y hago una ligación lógica entre esos hechos corroborados y sospecho que fuiste vos. Pero después se puede desestimar, pero no hubo pero era razonable lo que yo estaba diciendo. Ahora yo digo... A ver, acá, por ejemplo, lo que le comentaba a tu colega antes, dice, acá hay una triangulación y acá hay una operación típica de lavado de dinero, dice, y es un fideicomiso de garantía con un banco Atlas, que no tiene nada que ver con el grupo ni nada. Con el grupo Cartes, donde el principal accionista es una empresa americana. O sea... imagínense, él agarra y dice, acá hay una inversión de 3 edificios y entonces yo supongo que esto es lavado de dinero. ¿Por qué? Y porque tal empresa también es que construye. Y por eso te preguntaba. Sí, y esta empresa, decía, esta empresa contrata con el Estado del cual él forma parte.
O sea, se está autoinculpando ahí, ¿eh? No, lo que pasa es que en realidad la pobre empresa no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero lo que digo nomás es cómo hace conjeturas, no parte de ningún indicio corroborado. Es más, ni sabía por lo tanto quién eran los socios, porque creyó que todo el capital era de Cartes, y Cartes apenas tiene un 20%. Por eso te preguntaba si hay alguna instrucción de parte de tu cliente de accionar, porque vamos a ir al caso más común, que es el del Club Libertad, ¿verdad? Que sabemos todo. Sabemos que desde que ascendió, de que hay un gerenciamiento allí de tácito del grupo Cartes, el que pone la plata es Horacio Cartes, y sabemos todo. Jamás lo habían tenido allí a Tacuara, hoy a Roque. Eso es de público conocimiento. Y lo hizo siempre Cerro, por lo menos en los últimos 20 años. Creo que hoy Cerro debe casi 70 palos verdes, la mitad debe ser a los Zapac, a Juan José. A Trovato le quedaban debiendo plata, a Recanate en una asamblea reclamó 3-4 millones de dólares, el escribano del MAS. O sea, cuando se sabe que una práctica común en el fútbol paraguayo, y él lo toma como un caso de lavado de dinero. Sí, eso por ejemplo es, digamos, comenzar a echar cucos sobre el lavado de dinero en cualquier operación económica. Por eso te digo, o sea, decir que una operación financiera de lavado de dinero es la ignorancia misma. Es decir, uno no conoce y no entiende una operación financiera, entonces ya dice, acá se está lavando dinero. Y eso es justamente lo que les dije, o sea, gente que desconoce el mundo de los negocios y como no entiende lo que está viendo, él decide calificar. Eso es ser temerario, o sea, eso es, dicho así, bien coloquial, te voy a decir en guaraní, te voy a decir, o sea, seja ente. O sea, el ceja ente no le queda una autoridad pública. No, y el ministro más político, el Ministerio del Interior es el ministerio más político. Es el cargo más importante en nuestro país porque el vicepresidente, claro, no el vicepresidente, claro, o sea, olvídate del que es ahora vicepresidente, o sea, el cargo de vicepresidente no es, o sea, sin personalizar, el cargo de vicepresidente es un cargo realmente, según nuestra constitución, muy limitado en cuanto a la función. Decorativo, claro, para no decir florero. Claro, por lo tanto, realmente el segundo más importante dentro del Poder Ejecutivo es el ministro del Interior. Sí, el que refrenda hasta los decretos. Doctor, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa te quiero preguntar, quiero apelar también a tu conocimiento de derecho penal. ¿Cómo sentiste lo que ocurrió el domingo en San Bernardino? ¿Te golpeó? Realmente, primero soy olimpista, o sea, casualmente soy olimpista. Siempre en mis redes hice comentarios sobre Torres y incluso algunas le hice un chiste al ocasional rival en una final donde él definió la tanda, ¿verdad? Realmente yo no lo conozco personalmente a él ni a la pobre señora, pero realmente es algo que afectó. O sea, en mi casa nosotros estábamos el domingo, yo estaba viendo un programa deportivo y de repente salta algo como eso y a uno le golpea a pesar de que no le conoce. Y cuando uno es padre y ve que quedan niños, porque yo soy una persona que me sensibiliza mucho en las muertes, lo que queda, claro. O sea, y principalmente si son niños, ¿verdad? Yo hoy decía, hasta me tomaban de lapidario en la radio, porque yo decía, y pucha, Iván Tito Torres va probablemente a rehacer su vida acá un tiempo, ¿verdad? Tiene todo el derecho del mundo, una persona muy joven. Los que van a sufrir toda la vida son sus hijos. Convengamos que Torres, la situación creo que Torres es más difícil que cualquier otra persona que pueda perder la pareja que tiene al lado. O sea, la perdió de una manera violenta estando él ahí. O sea, la impotencia que debe tener este jugador debe ser muy grande. Y tener que mirarle a tus hijos y que no esté la madre debe ser una cuestión muy complicada. Claro. Y realmente es una situación que nos tiene que llevar a reflexionar. Porque, hablando de ganar los Yusio, le escuché decir que ellos ya tenían la información y no actuaron antes. Y eso es... No actuaron. Pero después quiero contigo configurar unas eventuales responsabilidades penales de lo que ocurrió el día domingo. 22:56, hacemos la primera pausa. Enseguida estamos de vuelta. A la hora de preparar tu mate o tereré, elegí lo mejor. Yerba mate Colón, menta y boldo, 100% hierbas naturales. Yerba mate Colón, mejor imposible, garantizada por la cooperativa Colonias Unidas. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea.
Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas, apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Agua mineral Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá Agua Mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al 0981-974-598. Agua Mineral Santa Isabel te hace bien. Estamos de vuelta, doctor, y vamos a pedir también a la gente que nos vaya escribiendo al WhatsApp del programa al 0981-400-991 para opinar sobre lo que acabamos de hablar, pero por sobre todo también el tema San Bernardino, cómo lo siente la gente. Hoy fue el sepelio de la señora Vita Aranda, un momento súper doloroso con la familia allí, con los amigos, con los compañeros de Tito Torres también. Yo creo que, como explicábamos en Radio 1, hay un antes y un después para San Bernardino con lo que ocurrió el día domingo, porque se encontraron tantas cosas mal hechas y por sobre todo el tema del evento. Pues yo digo nomás, uno dice, voy a pagar una entrada VIP porque allí yo pago, decía yo hoy 3 cosas, ¿verdad? Pago estatus, imagínate, ellos estaban en un camarote, al lado estaba el camarote del senador Rodolfo Friedman con Marley, acá el del diputado Carlos Rejala, ahí abajo el intendente Alcides Riveros. O sea, uno paga el estatus de estar ahí entre la gente más top. Pago comodidad, porque en el sector popular casi siempre estamos todos apretados, no podemos ni bailar. Pero tercero, pago seguridad. Pago seguridad. Y pasó lo impensable, lo que uno dice que nunca hubiera pasado en Paraguay, ¿verdad? Bueno, de un tiempo a esta parte hay muchas cosas que no pensábamos que están pasando. Definitivamente hay situaciones sumamente extrañas y muy parecidas a lugares donde el Estado prácticamente está ausente. O sea, hace poco nomás en Pedro Juan entraban en una discoteca, por ejemplo, a balazos. O sea, eso uno antes veía en el noticiero en los 80 en Colombia y en los últimos tiempos en México. O sea, en los últimos 10, 15 años en México. Pero ahora estamos viendo acá, y no solamente lo estamos viendo, sino lo estamos sufriendo. Cualquiera podía estar ahí. Realmente yo no estaba siguiendo. Uno de los capos, ¿verdad? Acá me dice el querido amigo Víctor Morán, que es intendente de Salto del Guairá, ¿verdad? Uno de los intendentes más jóvenes del país, me dice, yo estaba a metro del camarote en lo que ocurrió, me dice, otro de los capos también que estaba ahí en el evento del día domingo. Pero vos tocaste un punto importante, pusiste el ejemplo de a la salida de la discoteca el 9 de octubre cuando muere la hija del gobernador de... Eso fue afuera, pero sí, hay otro caso donde dentro de una discoteca entraron un grupo de... Sí, pero lo que digo nomás, antes pues yo me fui un montón de esa Pedro Juan, ciudad muy linda, donde hay gente muy laboriosa, donde no todos están en lo malo, y me decían antes, vos te vas, no te metes en problemas, no vayas a mirar chica ajena en el bar, no hables mal de nadie y no te pasa nada, ¿verdad? Entonces nosotros crecimos con esa premisa. Sin embargo, comenzó a haber muertes por error y muertes colaterales. O sea, el objetivo era Calonga, pero la bala le alcanzaba a ti. Claro. Y pasó el domingo, ¿verdad? Sí, pasó el domingo. Y en realidad Pedro Juan es una ciudad y me tocó ir varias veces. Es más, uno de mis mejores amigos es de Pedro Juan, uno de mis hermanos de la vida de la universidad. Y tengo muchísimos amigos en Pedro Juan por el deporte. Pues yo fui salonista en mi ciudad natal, y obviamente rivalidades del fútbol de salón y también del básquet con Amambay, pero me hice muchos amigos a través del deporte y a través del derecho, a través de dar clases, por ejemplo, en universidades en Pedro Juan, y conocí gente. O sea, para mí Pedro Juan era una ciudad relativamente muy tranquila hasta los últimos 5 años más o menos, aunque uno diga, no, pero siempre hubo, claro. Pero antes eran muertos que aparecían a 20 kilómetros y eran personas vinculadas obviamente al crimen organizado y aparecían a 20 kilómetros de la ciudad. O sea, siempre había homicidios, entre comillas, había homicidios, ajuste de cuenta en Pedro Juan, pero se realizaban, seguramente lo secuestraban y lo mataban y lo tiraban por ahí. Pero
de un tiempo corto a esta parte se dan atentados en lugares donde hay mucha gente. Urbanizados. Pero donde hay mucha gente al mismo tiempo, es decir, sin importar si hay daños colaterales. O sea, ninguna intención Lo peor del domingo es que uno dice, ¿verdad? Porque después se conoció un WhatsApp que el primero que había publicado fue el colega Héctor Alegre, sí, donde hay un grupo de propietarios de Sunburn que construyó su casa y alquila. Y están todos conectados y dice, atención, porque hay un grupo que está queriendo alquilar, ¿verdad? Lo peor de todo es que ellos estuvieron días antes allí, por lo menos 2 días antes, se pasearon, vos podían buscarle en una calle de San Bernardino, podían entrar a la casa a matarle. Era menos complicado hacerlo y esta gente eligió matar en un evento público como buscando espectacularidad, o sea, como diciendo, podemos hacer esto, ¿verdad? Y hay que ver si también el sistema, el dispositivo de seguridad que tenía el objetivo tal vez era más fuerte no estando en ese evento, ¿verdad? Porque como en ese evento le iba a ser más difícil tener un dispositivo de seguridad, tal vez aprovechaban justamente. O sea, estamos conjeturando, no tenemos idea de eso. Sí. O sea, lo que sí me pareció raro es que las fuerzas de seguridad digan que hayan tenido ya la información. Y no actuaron. Claro, eso no significa, y con el diario del lunes cualquiera puede ser profeta. Yo no estoy diciendo que podían haber evitado el suceso, pero si ellos dicen que tenían esa información de que ese fin de semana iban a venir un grupo vinculado al crimen organizado, tenía cualquiera que esto es el que investiga, la investigación no tiene nada que ver con el derecho, ni con el derecho penal. La investigación es básicamente de hechos corroborados, me permite a mí formular ciertas hipótesis y me voy haciendo diligencias tendientes a corroborar o a descartar esa hipótesis. Puede ser en el ámbito de una investigación penal, una investigación académica o una investigación para ver si qué hace mi pareja, ¿verdad? O sea, cualquier ámbito de obtener información y a partir de ella. Si yo tengo la información de que esta persona este fin de semana, lo primero que me preguntaría sería, bueno, ¿y qué hay este fin de semana? Hay este evento. Bueno, cubramos a través de dispositivos de inteligencia, de personas del ámbito de inteligencia de la policía, no uniformados ahora, sino de inteligencia, el evento. Vos tenés, me decís, hay 20.000 personas, sí, pero, o sea, razonamiento, ¿verdad? ¿Dónde se colocaría un narco? Claro, no se va a ir al populacho, ¿verdad? Claro, ¿dónde se va a colocar? Acá. Entonces, tu campo de control se achica. O sea, eso hace alguien que razona sobre la información que tiene. El que no razona sobre la información que tiene es porque le falta, obviamente, o sea, no tiene la habilidad de abstraer. O sea, las mentes primitivas no podían abstraer las cosas, entonces tenían que tocar. Entonces, vos le tenés que hacer tocar, o como dicen en mi valle, eres un pejo un gatamajá. O sea, ya le tenés que decir que está lleno porque no se da cuenta de que está lleno. Entonces, esa situación de no poder construir hipótesis sobre la base de lo que estoy viendo es una incapacidad de abstraer ideas. Eso es lo que te falta para que tu órgano de investigación esclarezca hechos. O sea, a vos no te sirve mandarle a cursitos a los operadores y resulta que no tienen esa base que es el de razonamiento, que no tiene nada que ver con la información académica. De reacción. Claro, que no tiene nada que ver con la información académica. No es que vos lees el libro. Eso es una cuestión que cualquier persona, aunque no tenga estudios en el punto de vista académico, hace. Vos le planteas un problema y enseguida dice, bueno, para resolver este problema tengo que hacer esto. Sí. Esa es la persona inteligente, que no es lo mismo que la instruida. O sea, yo necesito personas que sean inteligentes y que sepan razonar para esclarecer hechos. Si la policía tenía esa información y no hizo absolutamente nada con esa información, entonces uno dice, bueno, realmente son un incompetente, porque si tienen esa información y no hicieron nada. Porque la primera información que se tuvo es que había un grupo de 23 personas que estaban buscando alquilar 2 casas. Sí. Y la denuncia que hacía en el grupal de WhatsApp, una de las propietarias era que, como es una de las personas que alquila, esa persona tenía orden de captura. Esa señora, al hacer la denuncia, porque por lo visto es una propietaria precavida, hoy cualquiera puede bajar en su celular el software de la policía, y vio que la orden de captura era por narcotráfico. Entonces, si la policía se hubiera tomado el trabajo, como ya estaba corriendo el WhatsApp, de contactarle a esa propietaria y decirle quién es el que quiso alquilar la casa. Y ahí le va a decir, Gustavo Recalde está buscado por narcotráfico en Pedro Juan. Hagámosle una celada. Ofrezcámosle otra casa más chica, y vos podías llegar y vos inclusive podías haber abortado la presencia del grupo en San Bernardino. Ese es otro razonamiento distinto al que yo te planteo. O sea, que obviamente también es correcto. O sea, eso es la tarea que hace un investigador. Toma los hechos que tiene corroborados y comienza a decir, yo puedo hacer esto. Y puede hacer esa idea.
le contactan y no cae en esa idea. Entonces vos decís, Sí. esta posibilidad descarto. Ahora me voy a la otra posibilidad, la que planteó Ricardo. Entonces vamos a hacer un trabajo de inteligencia ahí y no aparece el tipo. Y está bien. O sea, pero en el campo del derecho penal no hay responsabilidades eventuales, doctor. ¿En qué sentido? El ministro dijo, sabíamos, no hicieron absolutamente nada. El predio iba a recibir 20.000 personas y la policía, siempre hablando de las autoridades, nunca del soldado raso, porque no quiero ser injusto con ellos, ¿verdad? Y dijeron, no vamos a cubrir porque nos dijeron que nos quedemos afuera. Lo que lo que para nosotros es ineficiencia e inutilidad, en el hecho penal no supone también eventuales responsabilidades. No, hay que ver, porque definitivamente no hay hechos punibles, omisivos, negligentes vinculados a la persecución penal. Es decir, si yo por torpe no investigué algo que más o menos por la información que tenía que haber hecho, en realidad es una cuestión que habla de mi incompetencia y que en todo caso tenía que tener una responsabilidad administrativa. Para que sea penalmente relevante, la conducta tiene que ser dolosa, es decir, yo tenía que haber sabido que en ese evento se iba a producir un atentado y conociendo esa información no hice nada. Eso, aparte hay un hecho punible, omisión de dar aviso de un hecho punible, frustración en la persecución penal, hay unos hechos punibles que atienden esa situación. Pero para eso la conducta tiene que ser dolosa, es decir, el operador, el policía tiene que saber que eso va a suceder, lo cual obviamente no creo. Y si uno puede decir, puede que haya sabido, bueno, va a ser muy difícil probar si sabía o no sabía, salvo que tenga o sea, en el trabajo de investigación salte de que el comisario fulano tenía el dato de que esa noche le iban a liquidar a fulano de tal, ¿verdad? Pero eso tiene que ser producto de una investigación. ¿Sos fanático de las series de Netflix? Sí. ¿Y las de Narcos y las de...? No, esas no. A mí me gustan más las de investigación, ¿verdad? O sea, las de investigación y obviamente las que tienen que ver con el ámbito de la litigación jurídica, y veo muchas series vinculadas a la investigación y ahí uno muchas veces aprende, se le presenta, o sea, uno adquiere ideas de las que tiene una persona que realiza una investigación. Y también esos documentales que... Sí. Pero de todos modos, todos conocemos la historia de Colombia. Sí, claro, y en principio era una cuestión así netamente entre grupos narcos, sin embargo, un montón de civiles terminaron pagando esa guerra. Sí, en el caso de los extraditables, el famoso caso de los extraditables, cuando el cartel de Medellín, o sea, el Estado colombiano, aunque aclaro, no tengo, digamos, la evidencia incontrastable de esto, pero uno de los mitos que existe es que el Estado colombiano en un momento estaba tan debilitado que para combatirle al cartel de Medellín le tuvieron que usar el cartel de Cali. Sí, porque el cartel de Cali era menos violento. O sea, eran narcos, pero no eran tan violentos como el cartel de Medellín. Estaban interesados en que caiga el otro cartel, claro, para que ellos se puedan quedar entonces con el más o menos aceptaron esa... Bueno, el cartel de Medellín llegó a hacer atentados terroristas. O sea, trajeron referentes de ETA cuando eso, de España, y llegaron a poner una bomba en un avión. Cayó un avión de la avión empresa. Que finalmente lo subió el que era el objetivo, ¿verdad? Sí, pero de todo, creo que murió 90 pasajeros y después metieron bombas como en los países donde hay terrorismo ideológico, ¿verdad? O sea, literalmente hacían terrorismo. Ya no era, aparte del sicariato que ya era luego un deporte para ellos, convirtieron luego ya en actos terroristas. ¿Y para qué era? Para que el Estado no apruebe las leyes que hacían que se puedan extraditar. Para que el Estado pueda revocar la posibilidad de extradición a los Estados Unidos. Que era la única salvación que ellos veían para que terminara la guerrilla en Colombia. Cuando uno hace esa vinculación automática, doctor, está el que va a decir, esto es tan loco, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar nunca a eso. Yo le quiero recordar a la gente que nosotros dijimos hace 15 años, hace 10 años, que nunca íbamos a tener sicariato en zona urbana, que nunca íbamos a tener secuestro en zona urbana. Y el fin de semana nomás pasaron 3 cosas increíbles, ¿verdad? Lo de Upané, que fue casi al mismo tiempo de San Bernardino, donde estaban tomando terreno en la vereda, terminaron muertos por un grupo, dijeron que era una especie de vendetta por narcotráfico. El intento de secuestro a los familiares de Nelson Aedo y esto de San Bernardino. O sea, en verdad el tema inseguridad se complicó muchísimo en Paraguay en los últimos tiempos. Sí, fue una cuestión así en el caso de Nelson Aedo, ¿verdad? Que justamente en el departamento del cual soy originario, en la ciudad de San Joaquín, una ciudad, una de las más antiguas, incluso el departamento, una ciudad muy, muy linda, pero muy pequeña. O sea, solo que en realidad estaba viendo en estos días que el fiscal estaba diciendo que no tenía datos de que efectivamente iban a proceder a un secuestro. Aparentemente era un grupo de delincuentes, pero que podía tener
varios rubros y no solamente el del secuestro, ¿verdad? Pero sí lo que llama la atención son sucesos que se dan, como el domingo es clarísimo, en un lugar público donde hay 20.000 personas, que alguien se anime a hacer eso, es definitivamente, no creo que den puntadas sin hilo, ¿verdad? O sea, es porque estaba todo muy bien preparado. Y porque estaba bien preparado y porque tienen la seguridad de que van a salir relativamente indemnes de esa situación, o si no, no lo harían, ¿verdad? ¿Y cómo se combate desde el derecho penal? Bueno, el tema de las facciones criminales. Hoy tenés primero Comando Capital, Comando Vermelho. Hoy sale Clan Rotela a decir nosotros no tuvimos nada que ver, no nos metan a nosotros, ¿verdad? El derecho penal no está para resolver cuestiones como esas, porque en realidad el derecho penal ya tiene las consecuencias de esas conductas. O sea, si vos matás, te vas preso por tantos años. Si encima cobras para matar, es más años. O sea, el derecho penal ya tiene toda la solución, pero el derecho penal, el jurista, no te va a resolver eso. O sea, ¿quién te va a resolver? Primero, ¿qué te va a resolver eso? Y primero te va a resolver un nivel, digamos, de educación de las personas, donde, por ejemplo, cierto tipo de criminalidad se reduce por el solo hecho de la educación. Por ejemplo, la conciencia de no comprar objetos robados. O sea, eso, claro, eso automáticamente va a disminuir cierto tipo de hechos punibles. No el sicariato, eso, ¿verdad? Pero el de los motochorros, que igual cometen homicidios, eso genera una situación de sensación de inseguridad, etcétera. Después, obviamente, las condiciones económicas de la sociedad. O sea, si la sociedad tiene un mejor nivel económico, obviamente va a haber menos criminalidad de gente que necesita sustraer para. Luego, atender problemas de fondo dentro de una sociedad como las adicciones, por ejemplo. Si yo atiendo las adicciones, voy a reducir otro sector de la criminalidad que comete hechos punibles porque tienen adicciones y necesitan el dinero para consumir el producto del cual son adictos. Y ahí vos ya decís, bueno, si yo ya cubrí todo esto, entonces todo lo que tengo ya me puedo enfocar en lo que queda. En lo que queda. Y lo que queda ya puede ser el crimen organizado. Entonces, ahí es cuando alguien te dice, nosotros no tenemos condiciones económicas, la policía te dice. Bueno, porque a la policía sola tampoco va a combatir con toda la criminalidad, como te dije, porque hay factores que uno tiene que combatir desde la educación para cierto tipo de hechos punibles, la situación económica para otros, el tratamiento terapéutico, es decir, para la gente que tiene adicciones, tratamiento terapéutico, para la gente que cometió un hecho punible violento, pero en un estado de excitación. O sea, una persona que se puso nerviosa y cometió un hecho violento, vos no le podés someter a una cárcel donde va a estar mezclado con personas, porque el tipo una vez en su vida se puso nervioso y cometió un hecho, se fue a la cárcel, sale 4 años después y el tipo sale primero destruido porque lamentablemente no se le da oportunidades a aquel que cumple una condena. O sea, se le estigmatiza de tal manera que ya no tiene luego ninguna posibilidad de rehacer su vida fuera de una entidad penitenciaria. Por lo cual va a tener que recurrir a lo que aprendió ahí adentro. Como te digo, o sea, no todos los que están en la cárcel no son delincuentes, entre comillas, profesionales, ni que muchos de ellos tuvieron una sola conducta que uno no que justifique, ¿verdad? Pero ya tuvieron las consecuencias por esa conducta que hice preso. Ya le pagaron su deuda a la sociedad. Pero eso no significa que vos le tenés que estigmatizar el resto de su vida y no le das más ninguna oportunidad. Sí, yo creo que se puede por lo menos debatir, no sé si es la solución. Hoy hay una realidad, si bien hay que reconocer que este fue el gobierno que más delincuentes brasileños expulsó, hay un problema hoy, y voy a irme al caso explican que al delincuente brasileño, el mismo el abogado que hoy pudo haberse acogido a la extradición simplificada, si algo tipo dice yo no me quiero ir, ¿verdad? Hay que recordar el caso Marcelo Piloto, que en la tarde del sábado que él iba a ser extraditado, él le convoca a una chica para que le preste servicios sexuales y le mata de 35 puñaladas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace él? Él genera un hecho punible que le valga a un juicio en Paraguay. Estaba buscando salvar su ida. Sí, realmente mal asesorado técnicamente, porque en realidad eso no te puede salvar de una extradición debido a que nuestro Código Procesal Penal atiende esa situación particular diciendo que si el sujeto puede tener una persecución penal allá, alta, entonces se lo puede enviar. Claro. Y de hecho que Marcelo Piloto está siendo juzgado por homicidio en Brasil, gracias a las evidencias recolectadas, pues de casualidad conozco el caso porque en un momento estaba una vez con la fiscal que investigaba ese caso acá en Paraguay, la doctora Álvarez, me explicó que el fiscal brasileño decidió acusarle por el homicidio de esa joven en Brasil por todas las evidencias que había acercado a la fiscalía paraguaya, y él va a ser juzgado allá por ese mismo homicidio. O sea, quien le
O sea, lamentablemente esa joven fue víctima de un mal asesoramiento a este sujeto, ¿verdad? O sea, claro, lo que digo nomás es que él intentó salvarse. Lo que digo nomás es, allá pues hay una sumatoria de condena. O sea, el abogado sabe que allá le esperan por lo menos, no sé, 60 años de cárcel, probablemente, ¿verdad? Entonces, no habría que equiparar el Código Penal a los de la región en el sentido de desalentar que estos criminales busquen operar en Paraguay. Lo que pasa es que si uno hace una comparación entre países de igual perfil, o sea, Estados Unidos con un país europeo, las penas en Estados Unidos van desde la muerte para abajo. Sí. En Europa la pena máxima es de 25 años en la mayoría de los países desarrollados. ¿Dónde hay más criminalidad? En Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, sí. La pena alta... Tampoco... O sea, en Europa porque hay menos criminalidad y porque son sociedades más homogéneas, más educadas. O sea, muchos factores. Eso no significa que en Europa no haya criminalidad. En Europa no está Christian I que va en una moto. En Europa, en Alemania está Otto en una computadora y te puede vaciar la cuenta, ¿verdad? Ahí está. Otro tipo de delito. Otro tipo de criminalidad, ¿verdad? Sí. O sea... Sí, te quiero mostrar unos mensajes, doctor, que la gente también nos participa en el número de WhatsApp del programa. Ahí cuando nos habiliten dice... Buenas noches, muy lindo el programa. Una lástima que todos quieren hacer luego de la leña a fuego. O sea que yo cada vez veo menos, ¿verdad? Fuego de la leña caída. Acá fallaron todo, dice periodismo de inteligencia, ministro, todo. Hasta ahora el famoso anillo de seguridad, si llegaran a usar eso en cada ciudad del país, va a haber atentado una vez, no 10 veces. Déjense de joder, están lucrando con los temas del sicariato, dice. Quema archivo a 2 manos, se están haciendo, dejen de ser ciegos. O pelotudo, dice, buenas noches. Bueno, está fuertito en el programa, ¿verdad? ¿Otro mensaje? Gustavo Programón, ¿puede preguntarle al doctor si el suboficial que borra? Ahí, eso le iba a preguntar. La orden de captura podría eventualmente ser imputado como cómplice del homicidio, dice, ¿verdad? Más allá de la responsabilidad. Porque podríamos asumir que su acción tuvo un desenlace, como desenlace la muerte de un inocente. Primero dijeron que fue un error. Después estuvo comprobado que no es que no cargaron o que borraron, sino que le fabricaron un levantamiento de la captura. O sea, y hoy ya dijeron que se borró 27 veces. No, a ver, voy a comenzar por lo que preguntó el televidente. Cómplice en el homicidio no puede ser. ¿Por qué? Porque para ser participante de un hecho punible uno tiene que participar en la ejecución o en la terminación. Sí. Es decir, o antes. Pero una persona que lo que hizo fue borrar los datos del objetivo del homicidio, ni siquiera conoce que se le va a matar a alguien esa noche, con lo cual se descarta. Ahora, él comete un hecho punible que está en el Código Penal que se llama alteración de datos, por borrar del sistema de la policía algo, artículo 174 del Código Penal. Comete también frustración a la persecución penal, que es básicamente ayudarle a alguien para que no se ejecute órdenes judiciales, en este caso una pena, porque creo que ya tiene una pena firme. Le escuché al doctor Doldán del Ministerio Público decir que tenía ya creo que pena firme en Brasil, que castiga, Brasil tiene condenas en ausencia, en Paraguay no se le puede castigar a alguien en ausencia. O sea, ese hecho punible, en la ley de drogas hay un tipo específico de frustración a la persecución penal, pero cuando es a alguien que está procesado por droga. O sea, es más grave que la frustración de persecución penal que está en el Código Penal. Y después, si es que recibió dinero, va a haber cohecho, o sea, y después pueden haber otros hechos. O sea, que está grave el tema del muchacho. Grave, bastante grave. Por eso cuando yo escuché que era un sumario nomás lo que tenía... No, el presidente logró sumario y el ministro también, pero... pero a mí me cuesta creer que lo haya hecho solo. Creo que esas acciones no se hacen... Hay un problema muy grave de la policía de hace mucho tiempo, porque antes yo recuerdo cuando vos ibas a la cancha, te pedían aseguro y llamaban por radio. Si la persona tenía un problema judicial, el llamar a la base suponía la presencia del reo, del buscado. Hoy con el tema del celular, del software, ellos pueden hacer un montón de cosas. Vamos a hacer una pausa, doctor. La última de esta noche, 23:23, enseguida estamos de vuelta. En el Sanatorio Santa Bárbara sabemos que la familia es todo, la salud es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contá con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llamanos al 021-299-388. Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Ravisa en Asunción. Sanatorio Santa
Santa Bárbara, calidad y calidez al servicio de la salud. La solución a tu vehículo la tiene Mercotec. Repuestos para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molesto y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera, lavado. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec. Kilómetro 5 sobre la avenida Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo en Asunción, y 4 Mojones sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. También encontrarnos en Facebook e Instagram como Mercotec SA. La Criolla, una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificados y confitería. Hace 32 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer al mejor precio. Contamos con puntos de venta y reparto. Recordá que ahora podés hacer tus compras a través de Delivery y Carry Out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunícate con nosotros a los teléfonos 0981-150-797, WhatsApp 0984-256-333 o al 021-3726-57. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio. Disfruta de los camiones Aumark E60 de Fotón, rueda simple, diseño moderno, capacidad de carga, comodidad y como siempre respaldo, calidad y garantía. Camiones Aumark E60 de Fotón, importa y respalda Mercotec Automotores, WhatsApp 0983-105-300 y encontrarnos en redes sociales como Fotón Paraguay Oficial. Bueno, estamos en el último tramo ya del programa. ¿Sabes qué es lo más importante de nuestra charla, doctor? Que nos evitamos ver el partido de Paraguay. Así mismo. Te iba cuando me acababa, porque antes de entrar en la pausa me acaba de decir cuándo estaba el partido. Te iba a tener que agradecer la invitación. Creo que no lo iba a ver luego si quedaba en casa. ¿No? Mira, el trabajo de la gente de inteligencia del estudio, de mi estudio jurídico, acá me está comunicando que la Fiscalía abrió de oficio la investigación por el borrado de datos. Pero no por una denuncia, sino por de oficio. Porque obviamente los hechos corroborados, según lo que se está diciendo por parte de la Policía Nacional, es motivo suficiente para una investigación penal. Y ahora que recuerdo, sí vi esta tarde que Rodrigo Estigarribia estaba allanando, creo que con Cabrera, algunos lugares vinculados a ese caso tema. del Departamento de Informática de la Policía, ¿verdad? Sí, ahora que recuerdo que vi esa información hoy, ¿verdad? O sea, no me recordaba, acá me avisaron la gente del estudio. Ojalá que Samber se reponga de esto. Es un golpe muy grande porque yo decía nomás que hasta la pandemia Samber era una ciudad exclusiva de veraneo, ¿verdad? Después con la pandemia la gente se fue a guarecerse allí del COVID, gente que arregló su casa, compró otra casa, agrandó, se instalaron comercio y se puso muy linda Samber, pero con esto que pasó el domingo creo que habrá que replantear muchas cosas, ¿verdad? Lamentablemente le afecta a gente trabajadora, tanto el ámbito gastronómico, toda la cuestión que hace espectáculos o locales de actividades, de eventos. Son negocios sumamente volátiles, ¿verdad? O sea, ahí yo le admiro a la gente que se dedica a eso, ¿verdad? Porque, o sea, llueve y se suspende el evento. O sea, uno trabaja, invierte dinero en una actividad de riesgo y que lamentablemente, producto de estos sucesos, se le deja a mucha gente sin trabajo. ¿Por qué? Porque son tipos de trabajo que captan personas que tal vez no tengan otra oportunidad en otro tipo de trabajo. Antes vos en Samber, ¿era o propietario o era jardinero piletero? Claro, entonces le está dando oportunidad a mucha gente seguramente de la zona en trabajar, tener una actividad por lo menos varios meses del año. Ahora, como vos lo decís, yo tengo amigos que se fueron por el tema de la pandemia y ahora ya están dudando seriamente en volver a Asunción, o sea, van y vienen. Antes se iban solamente en verano, ahora se van todo el año. Todo eso producto, bueno, y eso habrá generado un movimiento económico importante en San Bernardino. Esperemos que la ciudad, ya sea a través del gobierno municipal y también a través del gobierno nacional, crezca proporcionalmente a lo que recibe. Es decir, es una ciudad que recibe mucha gente, pero con muy poca infraestructura, por lo que uno ve cuando... No, lo del hospital es terrible, ¿verdad? Imagínate que a alguien le dé... Pero eso es una cuestión también
bastante... O sea, es un tema que en nuestro país muchas veces no se ve. O sea, porque justamente hubo este evento, uno decía el hospital de San Bernardino. Sí. En realidad, en los países desarrollados, lo que uno analiza es... tal vez en San Bernardino lo que tiene que haber son varias ambulancias. ¿Por qué? Porque el Hospital Nacional de Itagua, que es un hospital muy grande, está a 15 minutos en una ambulancia. O sea, una ambulancia con un evento organizado. Claro, por eso. Mucho tiempo llegar. Claro, son por 25 kilómetros. Claro, por eso sí es que está pensado algo. Sí. No es que uno tiene que hacer hospital en cada ciudad porque la gente cree que el hospital es un edificio. Sí. El hospital no tiene que tener equipo, tiene que ser un edificio, equipo y tiene que tener personal. O sea, dice, yo te digo, la gente dice, poné terapia intensiva en mi ciudad. Y si por la terapia intensiva no es algo así que vos ponés y estás solo ahí, no. Se demostró vos necesitas médico. Y un médico no se vaya a vivir en un pueblo del interior de 2.000 habitantes para trabajar en un solo lugar, porque los médicos ganan poco, tienen que trabajar en varios lugares para más o menos equilibrar. Doctor, tenemos que irnos para ir a leer el análisis del partido paraguayo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. No quería venir el doctor Prea porque él es futbolero, dije yo. No quería lo del partido. No, pero ahora estoy mucho más agradecido. 4-0. Ese es un homicidio doloso a nuestros corazones. Y bueno, yo creo que es un delito contra una de las autonomías que tiene el ser humano, ¿no? Doctor, gracias por venir, muchas gracias. Gracias. Bueno, de esta manera volvimos con el ciclo de este año, algo más tranquilo. Febrero todavía vamos a estar un poquito relajados con relación a lo que va a ser un año netamente electoral, que va a ser sumamente complicado, así que tenemos que prepararnos para ello. 23 con 33, nos vamos nosotros, que pasen bien.